17 por 617 multiplataforma y ayer inauguramos algunas charlas que las vamos a ir extendiendo en el tiempo con colegas, con periodistas, con amigos básicamente, porque nos parece que en los cafés no puede faltar, y en los cafés de periodistas no puede faltar la charla con los colegas como tantas veces lo hemos hecho. Y hoy convocamos a otro querido amigo y otro gran colega como es Jaime Correa, que está con nosotros. Hola Jimmy. Hola Pollo. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Un gusto y verlo a Conte ahí también. ¿Qué tal? Muchos cafés juntos. Escarapelú. Muchos cafés si juntos. lo contáramos por litros de café sería tremenda, cosa tremenda. No, espere, yo también me lo crucé ayer en el parque corriendo. Él corría, yo caminaba. Correas corría. Sí, Correas corría, mira que corría. Yo corro 7 días a la semana. Es una locura eso. ¿Estás bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Al revés, estoy mucho mejor desde que lo hago. Empecé caminando y el nutricionista me pedía que llegara a una determinada cantidad de pulsaciones. Primero 120, voy con un relojito que marca. Después 130, y para 130 había que ir un poquito en subida. Y un momento que tuve que empezar un trotecito livianito y ahora troto pero una hora, 10 kilómetros. Vos además siempre has hecho deporte. Siempre he hecho deporte, al tenis pero bajé 18 kilos. O sea, ahora con esto, o sea que trotar ahora es factible, digamos. Claro, y una vez estabilizado, ahí me mantuve. te enganchás y no te para nadie. Empecé en agosto del año pasado y te diría que ahora hace unos 3, 4 meses que lo que he agregado es que ya no camino solo, sino que es un trotecito liviano, sin apuro. Muy bien. No estoy batiendo récord. No, de ninguna manera. Estoy disfrutando por el otoño del parque, que es una maravilla. Como todos saben, invitamos a Jaime Correa a hablar de temas de salud. Su habitual columna de salud. Me he dedicado a ese tema. No, pero está muy bien porque... Sentirse bien, se llama. Claro, no, me da la idea de que después el cuerpo te pide seguir. Digo, porque es cuestión de arrancar para que el cuerpo después te pida y te acompañe. Totalmente. Porque a mí me resulta difícil salir a hacer deportes. Pero digo, una vez que lo haces, yo por ejemplo, la caminata todos los días a la misma hora la hago. Y algún día me va a pedir un poco más, digamos, ¿no? Pero me imagino que debe pasar eso, que te pide el cuerpo, moverte, ¿no? Sí. Digo, ¿esto está vinculado con tu toma de distancia de los medios? Digo, el hecho de alguna conducta más saludable, porque... Vos decís que los medios son insalubres. Son tóxicos, por supuesto. No, vos decís por lo que he dejado de escribir mi columna desde diciembre. Claro. La verdad que sentí la necesidad de parar un poquito y ver cuando vuelva. Yo ya hace mucho tiempo estoy lejos de los medios, o sea, lo único que hice fue gracias a la generosidad de algunos amigos que me dijeron, mirá, escribite una columna por semana, volver a escribir, y lo hice durante 3, 4 años y ahora he frenado un poquito. Incluso yo he publicado habitualmente cosas en Clarín, en La Nación, en Infobae, y también estoy como mirando y recalculando. Bueno, y eso nos interesa. ¿Qué es lo que estás mirando? Porque, digo, a lo largo de muchas décadas vos has tenido una mirada muy, muy aguda, a veces hemos coincidido, a veces no, y eso es lo bueno, sobre la situación de los medios, de la comunicación, del periodismo, de la cultura en general y de la sociedad argentina y de Mendoza. ¿Qué estás viendo hoy en este momento histórico? Mira, estoy buscando una frase que ya la voy a encontrar para leérselas, que es lo que siento. Siento como una especie de que el mundo que yo conocía y en el cual me movía con algún nivel de comprensión y búsqueda y qué sé yo, medio que se ha caído a pedazos y que hay profundos cambios que quiero entender y de los cuales quiero participar en esta última etapa de mi vida. Voy a cumplir este año 65 años, o sea que entiendo que ya entré en el trayecto final y bueno, me interesa... digamos, hay cosas que no cambian y que uno las sigue manteniendo, pero hay otras cosas que veo que la realidad en la actualidad tiene algunos elementos, como la inteligencia artificial, como los avances tecnológicos, como la posibilidad de esto, de estar viéndonos ahí en un televisor y que alguien lo esté viendo a la vez que nos está escuchando, que me parece que ha reformulado una cantidad de cosas, ha reformulado las relaciones políticas, las relaciones sociales y las relaciones personales. A partir de eso, en este momento sentí un poco esa necesidad de frenarme un ratito, que por ahí es
provisorios un momento o por ahí digo, bueno, no hay nada que escribir, qué sé yo. Jaime, no sé si lo hemos charlado alguna vez, porque a mí siempre me quedó y no te lo he preguntado cuando nos hemos encontrado, ¿cómo fue ese momento de dar el paso a la función pública, ¿no? De venir de los medios, venir de la crítica cultural, sos un intelectual, y de pronto asumir, con el costo que eso significa, el hecho de fuiste director general de escuela en la primera gestión de Alfredo Cornejo, y dar un paso hacia, no te digo el otro lado del mostrador, porque en definitiva creo que todos los que estamos acá lo que nos interesa es incidir y participar de la vida pública desde distintos lugares, ¿no? Pero asumir la función pública obviamente fue toda una decisión en tu vida. Antes de contestarte, te leo la frase que es del gran escritor mexicano Carlos Monsiváis. Dice, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que yo estaba entendiendo. Claro, sí. Bueno, esa idea. Mira, lo del paso a la función pública para mí fue un regalo y algo maravilloso, porque vos hablaste, bueno, del gusto por participar, por incidir, por opinar, por estar, por tratar de marcar el tiempo en el cual te toca vivir en una comunidad que sentís como propia, ¿no? Tenés la suerte de no ser un exiliado que llega a otro lugar que no le es propio, sino que nosotros hemos nacido acá y posiblemente vamos a morir acá, y hemos participado de una cantidad de cosas. Yo cuando empiezo a revisar para atrás, entonces un día, bueno, inesperadamente me fui del trabajo que había hecho durante mucho tiempo, que era la dirección del Diario 1, con el sentimiento de que uno se iba a jubilar ahí, era como que estaba ya en un inventario. Y bueno, por diversas circunstancias salí primero de la dirección, después me fui de la empresa, estuve un tiempo haciendo otras cosas independientes, ediciones de libros, etcétera. Y llegó en un momento Alfredo Cornejo con la propuesta de ir a la Dirección General de Escuela. Y yo lo sentí como un enorme desafío y bueno, fueron 4 años maravillosos de participar de una cantidad de cosas extraordinarias. Y descubrir que, primero, que hay un mundo afuera de los medios. Cuando uno está... Nos cuesta. Claro, es que Nos yo siempre... cuesta, pero es real, yo siempre lo digo. Es que, Luis... Yo que he entrado y salido. Bueno, Luis, es que vos y Gabriel también lo han vivido. Yo viví 25 años dentro de una redacción. Y la redacción es como una especie de submarino. Es una gran burbuja. Donde uno está ahí adentro y cada tanto sale. A ver, yo no conocía lo que era durante mucho tiempo, lo que era la tarde. Claro. La tarde en la ciudad, digamos. Pero aparte, viendo, yo también estaba en la función pública, metiéndote en la función pública, es como si colonizaras otro planeta. Porque también tiene su burbuja, su mundo interno, su inercia, cosas que querés cambiar y no las vas a cambiar. Y comprendés que no están pendientes de los medios tampoco. Que a veces cuando estamos en los medios creemos que todo el mundo está atento a lo que vamos a decir. Que la realidad pasa por los medios. Mira, yo les cuento una cosa, un par de cosas comunicacionales, llamémosle, de cuando estuve en la función pública. Primero, mi celular estaba el número a disposición en todas las escuelas, o sea, no era secreto, era público, o sea, que me podía escribir quien quisiera. Yo llegaba a la escuela, lo primero que hacía le daba a la celadora o a la directora o a quien fuera el celular y le decía, mire, este es mi número, abierto, llamar cuando quieran, por lo que necesiten, por lo que pase. Y después transité, creo que en eso soy un experimento vivo, transité 4 años por la función pública sin redes sociales. O sea, no sé lo que son las redes sociales. Sos raro, Jaime. Nunca me enteré de lo que pasaba en las redes sociales y acá estoy, no pasó nada. Porque no quería ser gobernador, intendente ni diputado. Claro, bueno, claro. Puede ser. Sí, muy temprano declaré que no quería un cargo electivo. Aparte no creo que haya nadie que me votara. Pero no. Era poder darte cuenta que de las redes sociales lo que hacen es chuparte una cantidad de tiempo fenomenal con un resultado chiquito, porque cuando te tenés que enterar de algo importante de las redes sociales, de alguna manera escala a través de los medios o a través de alguien que está. Entonces, esas dos cosas, y después otra cosa que fue una conducta, nunca, hablé obviamente con millones de periodistas mientras era ministro de Educación, era director general de escuela,
pero nunca me quejé a un medio ni llamé a un editor. Yo conocía de hecho a todos los editores, a veces hasta los dueños de los medios. Y como conducta, es más, algún periodista que se enojaba por alguna cosa, yo le dije, mira, escribí lo que quieras, pero no pidas que yo te lo avale. O sea, vos querés decir eso sobre mí, decilo, pero no me hagas la pregunta para que yo diga, bueno, y entonces, Correa está de acuerdo con lo que yo digo. Claro. De ese paso por la función pública creo que ha quedado un símbolo que es el ítem aula, con todo el recorrido y sin necesidad ahora de analizar si está bien, si está mal, pero digo, eso ¿te sigue apareciendo en tu vida cotidiana hoy? Sí, porque en su momento decían, bueno, todos los maestros están en contra, que también era una falacia. Un cuento chino. Pero digo, hoy que andás por la vida como un ciudadano, ¿te sigue volviendo esa situación de esa polémica del ítem aula? Sí, lo que pasa es que esa fue, en última instancia, fue un hecho cuasi administrativo que generó un cambio social. Y yo me siento orgulloso de ese proceso, y ese proceso hasta me dio repercusión nacional. A mí me han llamado de un montón de provincias para que les explicáramos de qué se trataba. Yo siempre les aclaraba que, bueno, que todo tiene que ver cómo funcionan las cosas en la provincia y hasta con contextos políticos. Pero el ítem aula tuvo un efecto fenomenal, que fue darse cuenta que no era lo mismo tener clase que no tener clase, y que tener clases tenía una incidencia sobre los aprendizajes muy importante. Después vienen todas las quejas puntuales, que a mí, bueno, hay casos individuales, pero cayó 40% la cantidad de días, es buena esta medida, de días pedidos. Claro. Es decir, si entre nosotros tres pedíamos 100 días de no ir a trabajar por esto, por lo otro, por lo demás allá, bajó a 60. ¿Esto qué es lo que indicaba? Puede haber algún caso muy puntual y anecdótico de una cosa que es injusta, que esto puede ser. Había una enorme cantidad había una costumbre de pedir días. Claro. Y había una cantidad. Claro. Tengo todo este crédito, me lo gasto todo. Entonces, el profesional de la falta, cosa que además no era un invento de acá, hay estudios nacionales con estadísticas de Buenos Aires, de otras provincias, que muestran, es más, hay uno que llega a la conclusión de que el gran ausentismo docente se debe a la aplicación de la ley, no al saltar la ley. O sea, que el viejo asunto de controlen más, no pasa por ahí. Pasa porque se fueron agrandando la cantidad de razones para faltar y no se le puso ninguna limitación. O sea, eso lleva a ¿qué? Y a que había un ausentismo fenomenal, que en el resto del país sigue mucho. Y que acá, a pesar de que ciertas cosas del ítem aula se fueron, si atenuando. Se quiere, pero ¿por qué se fueron atenuando? Porque tuvo menos incidencia en el salario, porque desde el sindicato favorecieron arreglos en negro, que debilitaban el ítem aula. Ahora, ¿querés que te diga una cosa? Yo me preocupé de buscar los datos. Se había creado el cambio cultural. La gente no volvió a faltar como antes. Había una conciencia. Claro, había una cultura organizacional laxa, digamos. Distinta. ¿No? Claro. Y además, ojo, esa era, insisto, una medida. Pero después vinieron muchas otras cosas. Toda la política de alfabetización, toda la política de cambiar el sistema de presentismo, el GEM. El hecho de tener certeza de quién está y quién no está en la escuela. En ese sentido, Mendoza tiene una situación privilegiada y ha podido seguirla explotando en las gestiones posteriores, de saber dónde está el sistema y cómo funciona. Pues una cosa es decir, y es más o menos, hay mucho o hay poco, y otra cosa es decir, mire, de tanto falta tanto, y viene tanto se enferma, tanto no viene al otro día que hay un feriado, porque el padre prefiere irse a pescar y llevarse al hijo. Bueno, todo ese tipo de cosas. Hay estudios internacionales hoy sobre Mendoza de esto. Ganimian, argentino, profesor importantísimo de la Universidad de Nueva York, ha venido a estudiar. Hay estudios del Banco Mundial que dieron resultados de que Mendoza iba por la buena senda. Y bueno, eso hay que... son procesos que no van a cambiar de un día para otro, y además las dificultades que hay que solucionar son fenomenales y son planetarias, no son de Mendoza. Pero ahora, ya, tener clase, saber quién está, aplicar un método, evaluarlo, seguirlo, ese es el punto de partida para tratar de mejorar. ¿Pudiste reemplazar la adrenalina de dirigir el Diario 1, de estar en los medios, por la adrenalina del gobierno? Y ahora eso es... No es la vejez,
digamos. Ahora sale a correr. No es la vejez, sino. Corro. Claro, no, esto de volverte analógico de nuevo, es por tomar un poco de distancia y mirar a vuelo de pájaro, que le está pasando a mucha gente, volver a lo analógico, ¿no? Para tomar un poco de distancia y decir, bueno, a ver, ¿en qué mundo estoy parado? Si no, un día te morís y te la pasaste en un vértigo permanente, ¿no? Sí, a ver, mi metáfora sobre a lo que han llevado las redes sociales e internet es que creo que el ser humano está empachado y no se encuentra todavía la manera de tirarle el cuerito. ¿Por qué? Porque de alguna manera ha cambiado su posibilidad de absorción, no sé si de absorción, pero por lo menos de llegada de información y de conectividad, que no es comunicación, sino que es estar conectados, que de alguna manera produce una cantidad de malos entendidos gigantescos. Si a eso le agregamos que la conversación pública a nivel planetario se ha transformado en una guarrada de gritos y de estupideces, ¿qué es lo que? A ver, que griten y insulten y digan las puteadas que se les dé la gana. El problema es que después no modifican una sola cosa. Claro. Es No, decir, y la atomización de información, tanta cosa junta que viene, hace que la gente también pierda la capacidad de comprensión. Si no, mirá los comentarios en las redes. Yo puse un comentario al inicio del programa acá, ¿no? Sí. Y tenía como 100 comentarios. El último, una señora me dice, Gabriel, vas a ser un excelente rector. No sabía si era yo o era Fidel. Claro. Mucha información. La señora quiso comentar. Es decir, Bueno, mucha fragmentación. En ¿no? épocas anteriores a esto, a mí me han felicitado por notas que nunca escribí. Bueno, ese es el caso, ¿no? Que nunca escribí. O sea, y no digo que me putearon por una nota que nunca escribí. Digo que me felicitaron por una nota que nunca escribí. Borges estaría feliz. Bueno, es que de alguna manera Borges adelantó muchas de estas cosas. Lo curioso de la sensibilidad de Borges, cómo Borges se dio cuenta de que se venían, no digo que haya sido consciente, pero en su literatura está lleno de clics modernos, De estos digamos, en términos de laberintos, ¿no? Charlie. Enseguida vamos a hablar de literatura, pero no quiero que abandonemos porque, digo, más allá de esta situación donde Jaime ve la realidad desde un lugar distante, si se quiere, hace muy pocos días, un par de semanas, interviniste en una polémica contestándole nada más ni nada menos que a Arturo Lafalla. Sí. A propósito del rumbo de la provincia en las últimas décadas y demás. ¿Eso te surge frente a una determinada situación? ¿Cómo fue ese proceso? Con Arturo Lafalla en particular yo tengo un viejo diálogo de amistad y enemistad. ¿Cómo es eso? Y cómo es eso que mientras él fue gobernador y antes yo tenía diálogo con él, incluso de tratar de ayudarlo en cosas que tenían que ver con ser gobernador, con conocer cosas, y he hablado muchas veces con él. Y después he tenido serias divergencias, por ejemplo, cuando él publicó su libro, que yo lo celebré por alguien que de alguna manera decía, bueno, esta es mi posición. Yo me tomé el trabajo de contestarle en 2 páginas del diario con datos, no con me parece, no me parece. Mire, cuando usted dice tal cosa y esto no es así, porque fue realmente esta otra, y ponerle la cita o ponerle el lugar donde se acaba o ponerle la cifra. Eso llevó a que él estuvo ofendido algún tiempo, no me saludaba, yo lo saludaba como siempre, porque de alguna manera lo conozco toda la vida, me parecía tonta la situación. Después hemos retomado una relación respetuosa, si se quiere, y lo veo que últimamente está en esta posición de está todo mal, de la isla de la transparencia que él dijo representar, todo lo que viene después está mal. Y creo que hay una narrativa de un grupo de gente que, por ejemplo, dice que hay otros que decimos que Mendoza es una maravilla, que todo es perfecto, que la institucionalidad. Nadie dice eso. O sea, somos perfectamente conscientes de la falencia. Pero Mendoza no es Santiago del Estero, no es Formosa como esa gente dice. Y es mucho más que San Juan, que San Luis. Es decir, en términos que lo podemos analizar, no es lo mismo ser pobre en San Juan que ser pobre en Mendoza, porque el sistema estatal que hay para atender en salud, en educación, en infraestructura, cuando vos ves, podés decir, che, hay 2 puntos más de pobreza en Mendoza que en San Juan. Dice, bueno, sí, fenómeno, pero el pobre sanjuanino no tiene baño dentro de la casa, tiene piso de tierra, en proporciones mucho más grandes al mendocino. Entonces, hay que contar la historia completa. Ahora, viendo el tema Lafalla, ¿no? Que está bien lo que vos decís, Jaime, de su posicionamiento, su reposicionamiento a esta altura de su vida, ya un hombre grande, en el invierno, a lo mejor de la vida, o en el otoño, querrá quedar
querrá alquilar un lugar en la historia de alguna manera. No, yo creo que él quiere, está apurado. Él quiere, y es absolutamente respetable y hasta encomiable. Él quiere dar su opinión y él quiere participar y yo quiero debatir. Y además quiero recordar cosas que vienen de algunas no conocidas y que yo he documentado y que están en esa nota que vos decís, que vienen de su gestión, que hicieron un daño fenomenal a la provincia. Y ahí está el problema. Entonces, creo que no puede hablar como si fuera un marciano, no puede hablar como diciendo, yo hice todo bien, escribí mi libro donde nada tengo para arrepentirme porque todo estuvo bien, y ahora todo lo que viene es un desastre porque no hacen esto, no hacen lo otro, no hacen lo demás. Yo lo que vi en tu refutación pública que hiciste en el Diario de los Andes es que el trecho es muy grande entre lo que La Falla dice de sí mismo y lo que hizo. Es decir, se olvida de un montón de cosas que hizo. Claro, le echa la culpa a Menem, le echa la culpa a otros, que él no lo quiso hacer, que lo obligaron, pero en definitiva es la misma persona, digamos, entre lo dicho y lo hecho, el trecho es inmenso. A ver, hubo alguien que después me contestó diciendo que era descalificar a la persona para descalificar. Yo al revés, no lo descalifico a Arturo La Falla. Todo lo contrario, hasta le elogio que participe de la discusión pública. Después quiero... Que se banque la respuesta. Después quiero tener la posibilidad de contestar. Y me gustaría que alguna vez a los contestadores de los contestadores le contestan a lo que dicen y no... Porque yo no lo descalifiqué personalmente a La Falla. Cuando yo digo La Falla hizo tal cosa, no lo estoy descalificando personalmente. No estoy diciendo que es feo, tonto y malo. Digo, mire, pasó tal cosa y doy los datos, porque además los conozco y porque los he estudiado, porque los tengo documentados. Entonces, no es el argumento ad hominem que estás descalificando al hombre. No, el hombre no lo descalifico su gestión y después puedo calificar a lo mejor como positivas otras cosas de su gestión. Creo que el llamado equipo de los mendocinos, que me parece que hubo mucha venta de humo en ese proceso, creo que fue una moneda... construcción de marketing político, está claro, marketing político, sí produjo algunos cambios bastante interesantes, como fue todo lo que ocurrió con la vitivinicultura. La vitivinicultura mutó en esa época y eso es un valor importante para Mendoza. Ahora, creo que más por condiciones nacionales que por lo que se puede haber hecho acá, pero acá se hizo una transformación y hubo políticas activas para eso y la industria cambió a lo que es hoy en esa época. Nada es perfecto y los que hemos estado en la función pública sabemos que cambiar algo que sucede... ¿Cuál es el tema? Frente a un problema X, hablan los opositores y hablan los oficialistas. Pero el problema sigue ahí. Si vos lees el debate que hay actualmente sobre la Universidad Argentina, unos dicen que es todo fantástico y otros dicen que esto es una porquería y que hay que romperlo. Y la verdad es que en el medio sigue la Universidad Real, que tiene problemas, gravísimos. Sí, por supuesto. Pero gravísimos, no graves. Después puede haber una discusión que yo aceptaría. ¿Los problemas son sustantivos o son adjetivos en la universidad? Yo soy de los que cree que son sustantivos, que son estructurales y son serios y son graves y tiene que ver con la misión de la universidad, que no la está cumpliendo hace muchos años y no solo no la está cumpliendo, sino que está agravando hechos que hacen que no la pueda cumplir. Hay quien cree que no, y yo tengo compañeros de ruta de discusión que creen no, esto es una cosa que está muy bien y tiene algunas dificultades que hay que subsanar. Bueno, hagamos un plan y digamos cuáles son esas dificultades y cuáles son las maneras de subsanarlas. No lo pueden decir. Pero al hacerlo, el que lo diga primero no puede ganar una elección. No, claro. O sea, pierde la elección. Claro. Eso ya te está mostrando cómo funciona la universidad. Se lo preguntamos a los 4 candidatos acá, en esta mesa. Eso vos mismo tenés que decís. mentir. Vos tenés que mentir y tenés que ocultar cosas y disimular para poder estar en carrera. Entonces la pregunta es, cuando llegás, ¿tenés la capacidad de modificar lo que hay que modificar? La universidad tiene un problema, por ejemplo, de graduación histórico muy severo, que de alguna manera no es adjetivo, es sustantivo. Hace a lo más importante de la universidad. Entonces lo que hay para discutir es mucho. Ahora, en este clima, hay una gran discusión, hay un gran chisporroteo verbal, hay muchas manifestaciones y todo, y hay cero mejoría de la universidad. Claro. Hay quienes dicen, la están destruyendo. Es indestructible, porque es un aparato que Milei se va a ir, Milei se va a morir, nos vamos a morir todos nosotros y la universidad va a seguir estando ahí. Entonces lo que vos podés decir es, bueno, el tema se harán cosas para mejorar. Es y si va a estar ahí en mejores o en peores condiciones. ¿Y para qué? Bueno, de acuerdo, ¿y para qué? A ver, si vos me dijeras, mirá, lo que estamos preservando es una cosa que funciona como un relojito suizo,
Pero no es eso. Yo creo que, en serio, creo que son más graves los problemas que tiene que las cosas que están resueltas. Yo tengo una frase que te quiero citar, una frase mía y una frase que repito siempre, aparte si la gente ya lo debe saber. La frase mía es la siguiente. Hay gente que dice, así de mal como estamos bien. Porque se han apoltronado en el sillón y no los mueve nadie. La frase de Heinz Dieterich, que es un filósofo alemán al que entrevisté, de izquierda, fue el creador del socialismo del siglo XXI. Después se arrepintió y lo dijo públicamente, es: las burocracias doradas de las universidades públicas no sirven para un carajo. Lo dijo así, en una entrevista que le hice. Y el tipo tiene cierta razón. Es una burocracia atornillada que no quiere que nada cambie. Esas burocracias doradas que el actual secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, llama corporaciones, y las corporaciones que funcionan hacia dentro de la universidad, son las que no quieren que nada cambie. Y que invocando cosas que todos defendemos, como la educación pública, todos defendemos, un grupo grande defendemos, como la educación pública, se la han llevado puesta. Pues la verdad es que se la han llevado puesta. ¿Estoy de acuerdo con la caída del salario en 38%? No. Pero a ese salario vos le das el 38 que le sacaron y le pones el 35 más, y con lo mismo que está dentro de la universidad sigue teniendo los mismos malos resultados. No mejora, porque los problemas son otros. Exacto. ¿Hay un problema salarial? Sí, es uno más de los múltiples problemas que tiene la universidad. Que sería larguísimo de exponer acá, pero que además están expuestos y están contados por gente que entiende muy bien el tema. Lo que pasa que después está en la pelea, que todo se cierra, y ahí volvemos a la idea primera que yo decía. Una cosa, voy a citar al poeta Oliverio Girondo. Muy bien. Señores críticos, una cosa es cacarear y otra es poner un huevo. Y la verdad es que cacareamos todos. Poner huevos los ponen pocos. ¿Qué es poner huevos? Es cambiar realmente algo que no estaba y ahora está. Acá se crea la ilusión, porque vivimos en un mundo muy verbal, de que con postular las cosas, a ver, mirá, un fenómeno concreto. Los 20 años de kirchnerismo hicieron que en la Argentina hubiera menos participación. Esto es un dato duro, no es discutible. No. En nombre de la defensa de la educación pública hicieron que hubiera menos participación de educación estatal en relación a la educación privada. ¿Esto qué quiere decir? Antes crecían las dos en paralelo con una proporción. Bueno, en todos los niveles. En todos los niveles. En esos 20 años de kirchnerismo, la educación privada le ganó espacio a la educación gente se estatal. fue de la educación pero además, por pública. ejemplo, Mariano Narodowski hizo otra cosa. Menos mal. Dice, pues fue tal el desastre en la educación estatal que si además la educación estatal hubiera tenido que atender a todos esos chicos que se pasaron a la educación privada, hubiera sido peor la crisis. Que te das cuenta que es paradójico y es casi irónico. Irónico. Estamos con Jaime Correas hablando de todo un poco, hablando de los medios, hablando de la comunicación, hablando de política, de su participación por la función pública, pero también queremos hablar de la literatura. Me parece que nos merecemos, Correas, como siempre. Y es mi tema. Y yo me tomé el trabajito esta mañana temprano de buscar algunos de los libros de Jaime. Este es el último. Es sobre Roberto Juarros, La palabra necesaria, que es un libro divino porque es la tesis de grado de Jaime sobre Juarros. Tiene poemas inéditos y tiene al final una entrevista. Claro, una entrevista de primera fila. Al propio Jaime en la revista Primera Fila. Este para mí es el mejor libro de Jaime. Bueno, te lo he dicho, gracias por te lo he dicho, porque es maravilloso. Los falsificadores de Borges. Esto es una novela que todo aquel que le interese la política, que le interese la violencia como se dio en Colombia, que le interese Borges, es una mezcla de investigación periodística, de trama literaria, de intriga y de suspenso, y yo le he dicho a Jaime, atención gente de Netflix, acá tienen un librazo para hacer una peli y hasta una miniserie. Bueno, discúlpame, sería la continuación. Hay una película sobre el olvido que seremos, que es la novela de Héctor Abad Faciolince, que Javier Cámara hace del padre de Héctor Abad Gómez, que es el asesinado por los paramilitares en Medellín, que llevaba en su bolsillo un soneto de Borges, que era uno de los sonetos que habíamos publicado un grupo de compañeros acá. Y estuve con Héctor ahora en la Feria del Libro hablando de este tema. Presencia y mendocina esto, ¿no? Y está la Universidad Nacional de Cuyo, hablando de eso. Y que también es un librazo de Jaime, que es Cortázar en Mendoza,
que yo siempre digo para alardear, nomás, Jaime, que yo te acompañé mucho en este proceso porque estábamos en el diario y me decía, acompáñame que tengo que ir a buscar un libro, acompáñame que tengo que ir a sacar una fotocopia, acompáñame, y en el medio nos tomamos un café, antes o después. También que de alguna manera cuenta la presencia de este gigante inmenso, como fue Julio Cortázar, en Mendoza, toda su estancia de Cortázar aquí en Mendoza. Así que, nada, ¿qué estás preparando después de esto? No, estoy trabajando en otras cosas. Hace tiempo que estoy girando alrededor de la figura de Antonio Di Benedetto. Y estoy buscando, que no sé en qué derivará. Por ahí deriva en que quede una caja llena de cosas. Pero estoy buscando todo lo no tan conocido de Di Benedetto. Y ya he encontrado muchas cosas que no son las que de alguna manera están en su biografía oficial. Sería como una antibiografía novelada de Di Benedetto, pero insisto, estoy en una etapa de recopilación de cosas. Y siempre, bueno, escribiendo alguna cosa cortita o qué sé yo. Esos libros, los tres, lo que tienen es que tienen mucho trabajo de investigación y reconstrucción por detrás. Esto que vos decís, lo de Cortázar, por ejemplo, tiene primero casi 25 años de juntar papeles, papelitos, testimonios, cosas. Fue el primer, eso yo lo empecé a hacer en los años 80, o 20 años por lo menos, y hubo un primer libro en 2005 que se llamaba Cortázar, profesor universitario. Exacto. Y este libro, que es del centenario de Cortázar, de 2014, es la actualización de aquel libro, reescrito y con muchos agregados, con poemas de Cortázar escrito acá en Mendoza, encontré los apuntes en la Universidad de Princeton, los apuntes de Cortázar de sus clases acá. Los conseguí a través de Ricardo Piglia, mira, que él, como había sido profesor de Princeton, recurría a él y él me conectó con una italiana que los fotografió y me los mandó. Y después, bueno, el libro de Juarro, que como vos dijiste es el último, para mí es un libro muy amoroso para mí, diría, porque es mi seminario de licenciatura, que escribí a los 25 años y que está publicado ahí sin haberle tocado una coma. O sea, está exacto. No es solo eso el libro, sino que, bueno, vos lo has leído, el prólogo, donde explico todo eso, y después otras cosas que vienen después, como la entrevista, una carta de Ramponi, una carta de Juarros a José Luis Romero, 5 poemas inéditos, una selección a lo largo de todo el libro de mi gusto de lector de Juarro, y después, bueno, una tesis de licenciatura que la leyó el director de la tesis en aquel momento, Adolfo Ruiz Díaz, y que se pudo escribir gracias a que él era mi director de tesis, pues una tesis que es una antitesis. De hecho, la conclusión es una inconclusión, porque yo digo que no se puede concluir en el comillas análisis de la poesía, que no se debe analizar tampoco la poesía, claro, sino que hay que vivirla. Tiene algo extra, y eso es lo bueno de tener a Jaime Correas acá en el estudio, que es que hay un apéndice no escrito, que es la relación con Juarros. Claro, lo personal, lo vivencial que vos has tenido con él. Digo, tenés el libro, el producto, la historia, todo lo que el libro representa, que es muy potente, yo se lo he dicho en otras charlas que he tenido con él, pero además está la vivencia personal, de conocerlo, de convivir, de recibirlo, de visitarlo, de telefonearse. Bueno, eso no está en los libros y es lo que podemos charlar en estas charlas, ¿no? De café. Bueno, por ejemplo, la entrevista esa de primera fila fue hecha en una visita en la cual Juarros estuvo comiendo en el departamento donde vivíamos con Adriana, con mi mujer, en la calle La Valle. Había nacido Paloma, nuestra hija mayor, los mellizos todavía no habían nacido, y él estuvo una noche comiendo ahí bueno, estaba Pedrito Estraniero, estaba Patricia Rodón. Me acuerdo que Patricia Rodón le dijo: usted es el Luca Prodan de la poesía. ¿En serio? Se murió sin saber quién le había querido decir. No sabía quién era Luca Prodan. Pero bueno, y después toda la relación personal que se inició en el año 84 en el famoso Congreso de Literatura Argentina de San Juan, y que después yo he comido en la casa de él en Temperley, que está la foto en la tapa del gran Daniel Mosique. Que es impresionante la foto. La foto es impresionante, y es impresionante la historia de cómo adentro está incluso el detalle de la cara de él. Eso que dice 135 es Guido 135 en Temperley, que era la casa de
de Roberto Juarros, el domicilio de Roberto Juarros, y esa es una foto que sacó Daniel Morsinski, que es el gran fotógrafo, y que me la cedió gratis porque era sobre Juarros el libro. De los me dijo, si es para... Héctor Abad fue quien me comunicó con él, y me dijo, si es para algo de Juarros, mañana te mando la foto en alta definición. Jaime, gracias. No, gracias a ustedes. Al final son lindas estas charlas, ¿viste? Falta tiempo, ¿viste? Falta que tiempo, tengo ganas de... falta tiempo. Me parece que vamos a tener que hacer un asado más que un café. Sí, sí, pero bueno. Esto... No me alcanzaron ni a traer el café. Tomaron ustedes el café nada más. Claro. Pero bueno, esto es lo interesante que nos parecía. En algún momento dudábamos si efectivamente estas charlas entre periodistas podíamos hacerlas extensivas al interés general. Y creo que sí, nosotros también estamos muy enfrascados y encapsulados porque para nosotros estas charlas son recurrentes, y de hecho muchos de los temas que hemos tocado acá con Jaime lo hemos charlado en infinidad, y a veces derivaban en polémicas y en peleas, en discusiones. Bueno, pero es que, a ver... De eso se trata. A ver, Luis, una cosa fundamental, que es el arte de la conversación. El arte de la conversación, y que se va perdiendo a veces... Porque en definitiva las conversaciones se transforman en contraponer prejuicios. Yo te tiro un eslogan para que vos me contestes con otro eslogan. O con una chicana. Y la verdad es que la conversación se produce cuando vos podés decir lo tuyo y escuchás. Por eso, por ejemplo, cuando me decía un tema espinoso, como es lo de Arturo Lafalla, yo no tengo ningún problema personal con él, todo lo contrario. Más allá de que tengo muchas disidencias de las cosas que él hizo, pero me parece que es importante que haya una conversación pública. No, y lo otro es hacerse el tiempo en un medio, que no tiene por qué ser todo corto y explosivo. Darle el tiempo. Eso es lo que nosotros queremos hacer acá. Que es como en el periodismo escrito, el texto largo, bien escrito, meduloso, argumentado, que hasta se pierde si no se ejercita la lectura de eso, porque eso es un ejercicio. Claro. No es lo mismo conversar durante una hora, que tenés que hacer una cosa así todas las apuradas, o leer un texto, que es un texto meduloso y largo, o una cosa que la lees en un segundo y ya te queda un prejuicio en la cabeza para ir a tu próxima discusión a dar un dato. Porque es imposible desarrollar un argumento más o menos profundo. Jaime, gracias. No, gracias a ustedes. Jaime Correas con nosotros aquí en Café 617. Hacemos una pausa y seguimos hasta las 11 en 617 multiplataforma.